tercera legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los numerales 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ocurro a presentar iniciativa de reforma o de modificación al artículo 10 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, con la finalidad de darle una mayor participación a los ciudadanos dentro del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, lo anterior bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos. La lucha por ciudadanizar los órganos de gobierno no es un asunto de poca trascendencia, no es una moda tampoco. El tema surge y resulta necesario debido a la gran desconfianza que se le tiene a los distintos órganos de gobierno por parte de los ciudadanos. Esta figura ya ha sido empleada en organismos referentes a temas como la transparencia, la información pública, la fiscalización, y existe un gran interés en mantener el carácter ciudadano de los organismos que se refieren a la materia electoral. Hoy mismo estamos discutiendo en distintos ámbitos del Congreso la Ley de Participación Ciudadana, que es un asunto que está en tránsito y que, bueno, pues este tema, digamos que de alguna forma lateralmente toca también un aspecto de la participación ciudadana en órganos de gobierno. Lo que realmente se busca es tener dentro de los órganos de gobierno a ciudadanos que no respondan a intereses partidarios, ni tampoco de grupos de interés, ni que sean dóciles y obedientes a las directivas del gobierno en turno. Se busca ciudadanos que realmente se involucren y resuelvan conforme a los intereses de los propios ciudadanos. En el caso particular de la presente iniciativa es sobre el denominado Consejo Estatal de Transporte y Vialidad en el Estado. Actualmente el artículo 8 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León menciona que el Consejo es un órgano de participación ciudadana descentralizado del gobierno del Estado. De lo anterior quisiéramos mencionar algunas consideraciones al respecto. Nosotros no vemos dónde se esté dando la participación ciudadana dentro de este organismo, y el desprendimiento del gobierno que invoca el artículo mencionado, toda vez que en la misma ley en su artículo 10 establece la integración del Consejo, y de este artículo se desprende lo siguiente, y que es la parte medular de la presente iniciativa. La integración del Consejo es la siguiente. El Consejo de Transporte se integra por 42 miembros, de los cuales hay un presidente, un vicepresidente, un secretario, y el resto son vocales, todos con voz y voto, de los cuales estos 42, 17 son representantes del gobierno, 9. Le pido por favor a los compañeros diputados que se encuentran en el recinto, si pueden guardar silencio y orden para con el diputado orador, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Bien, decíamos que los 42 representantes ante el Consejo Ciudadano de Transporte, 17 son representantes del gobierno, 9 son representantes del sector empresarial, que la verdad no sabemos qué está haciendo ahí, porque los empresarios, hasta donde sabemos, no toman camión, de representantes de los fabricantes de cerveza, de fabricantes de aceites y jabones, de fabricantes de cementos, de fabricantes de acero, entre otros. 7 además son representantes del sector empresarial, del ramo. 3 son representantes de las centrales de los trabajadores, que aún estos no son suficientes.
2 son representantes del sector académico, un representante del Poder Legislativo e increíblemente solamente 3 son representantes de los ciudadanos. Únicamente 3 representantes de los ciudadanos. Compañeras y compañeros diputados, no entendemos cómo es posible que planteen que esto realmente es un consejo de participación ciudadana. Esto realmente es absurdo y definitivamente es un asunto que se tiene que corregir. No podemos seguir permitiendo este tipo de situaciones donde se atropellan los derechos ciudadanos de una forma por demás ofensiva. En meses pasados se dio un amplio debate en el Estado sobre cambiar la facultad de establecer las tarifas del servicio público de pasajeros hacia este Congreso. Con esto se incrementó en demasía las demandas populares de la ciudadanía de tomar parte para poder incidir en la toma de decisión sobre el tema. También cabe mencionar que al tratar de conocer quiénes son representantes de los ciudadanos ante el mencionado Congreso, y aquí están los representantes en tribuna, ha sido imposible conocer quiénes son los 3 representantes ciudadanos ante el Consejo de Transporte. No sabemos quiénes son, no sabemos sus nombres, no sabemos dónde viven, no sabemos qué rutas de camiones toman, no sabemos de qué forma participan en el Consejo, no sabemos nada de ellos, y ante peticiones directas al propio organismo solamente se ha tenido opacidad. Entonces, la honorable Asamblea, por lo anterior es que como grupo legislativo del Partido del Trabajo proponemos cambiar la integración del Consejo Estatal de Transporte para que esté formado con un mayor número de ciudadanos, representantes reales y genuinos de los usuarios sin intereses particulares. Por esto es que dentro de la presente iniciativa se propone modificar el artículo 10 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León para que sea en su totalidad integrado por 47 miembros, o sea, elevar de 3 a 8 los representantes de los usuarios, para que con esto alcancen una representación por lo menos del 20% del total del Consejo y tengan capacidad de incidir en la toma de decisiones. Asimismo, pretendemos establecer que los ciudadanos nombrados como representantes de los usuarios tengan que ser publicados sus nombramientos y sepamos de manera cierta quiénes son. Lo anterior es con la finalidad de empoderar más a los ciudadanos en el Estado en un tema que es de vital importancia para la economía familiar y un tema que es de vital importancia para todos los ciudadanos. Por lo tanto, proponemos el siguiente proyecto de decreto único. Se reforma por modificación el inciso 3 de la fracción cuarta, así como el último párrafo, ambos del artículo 10 de transporte para la movilidad sustentable en el Estado de Nuevo León, para quedar de la siguiente manera. Artículo 10. El Consejo se integra de la siguiente forma. De la fracción 1 a la 3 quedan igual. La fracción 4, en el inciso 3, diría 8 representantes de los usuarios designados en los términos del último párrafo de este artículo. El resto de las fracciones quedan igual. El gobernador emitirá convocatoria pública 90 días naturales previos a la sustitución de los que se encuentren en funciones, a fin de que se registren o se propongan los candidatos a vocales. Todos aquellos registrados se reunirán en el lugar que el gobernador designe para el efecto y se constituirán en asamblea bajo los lineamientos que señale el reglamento de ley, cuyo nombramiento será público, así como irrevocable, y durarán en el encargo 3 años. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Y segundo, el gobierno contará con un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las convocatorias y demás acciones correspondientes a modificar la integración y publicación de los miembros del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad
en el Estado. ¿Por cuánto, diputado presidente? Gracias. Gracias, diputado. De enterado y de conformidad con lo establecido en el artículo 24, presentarse al reglamento para el gobierno interior del Congreso, me permito tornar este asunto a la Comisión de Transporte para los efectos del artículo 39, fracción 9 del mismo procedimiento legal para suscribir dictamen. ¿Algún otro diputado que desee participar en este punto del orden del día? No tenemos más oradores registrados en este punto del orden del día. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es informe de comisiones. Si alguno de los compañeros diputados integrantes de las diversas comisiones permanentes tiene algún dictamen que presentar, quiero manifestar de la forma acostumbrada con el expediente 6718 de la Comisión Cuarta de Hacienda y Desarrollo Municipal, la diputada Lucy Campos Alemán. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Lucy Campos. Sí. Vimos que subió la propuesta de reforma para estructurar el consejo. Y traía en general es el mismo tema, pero Sí. ¿Nos puede decir en qué consiste, cuál es el siguiente procedimiento para informar a los demás usuarios? mire, esto lo va a dictaminar la Comisión de Transporte, ya que nosotros tiene mayoría en la Comisión de Transporte. Ellos seguramente les va a parecer atractiva la medida como una alternativa a seguir no sé, de alguna manera impulsando que el organismo del Consejo Estatal esté más equilibrado. Yo creo que a los panistas les va a parecer simpática la idea. Hay que terminar de platicarlos con ellos, hay que cabildearlos con ellos y esperar que el asunto se trate en comisiones para que se apruebe en comisiones, en la Comisión de Transporte, y se suba al Pleno y se pueda votar. Si es así, bueno, pues el gobernador va a estar obligado a no nombrar 3, sino a nombrar 8 representantes de carácter ciudadano que serían el 20% del Consejo. Entonces, ya esto daría otro redimensionamiento a la presencia ciudadana en el Consejo y pues habría manera más de defenderse, porque ahora las 3 personas que están, como ustedes nos dijeron, no sabemos quiénes son, no sabemos dónde viven, no sabemos qué camión toman y no sabemos si asisten o no a la reunión. Entonces, no sabemos quiénes son. Así es. Nosotros que estamos por pedir unas mesas de trabajo en este tema. Esto lo pedimos directamente a la Comisión de Transporte. Ya trajimos unos nosotros ya lo trajimos desde mayo y no hemos recibido, y de hecho pedimos que se le solicitara al director de la agencia, que ha venido, ambos, o sea, lo que es tanto la integración del consejo, como los nombres de los usuarios que nos representan, y también discutir lo que son las unidades chatarra. O sea, lamentablemente los que tienen la voz de retirar permisos, ese tipo de acciones, es el consejo, no la agencia. Entonces, por eso es de que nosotros, de acuerdo a varias investigaciones que hemos estado haciendo de problemáticas de ruta por ruta de las 161 rutas que hay en el área metropolitana, queremos hacer unas mesas de trabajo para no solamente criticar, sino proponer acciones de una reestructuración de rutas y de varias situaciones que nos beneficiarían a nosotros como usuarios. Mire, si quiere discutimos de manera conjunta. Alfonso es de mente muy abierta. Méntelo con Alfonso para fijar tema, para fijar un temario para meterle contenido a la propuesta de mesas de trabajo y convocamos a mesas de trabajo. Nos ponemos de acuerdo con la gente de transporte para que convoquen mesas de trabajo. Aquí lo que hay que hacer es meterle contenido consistente y relevante para que
las mesas de trabajo tengan temas sustanciales en los cuales poder trabajar. Yo creo que el tema de la representación en el Consejo Ciudadano es un tema relevante. Y bueno, en general el problema del transporte, el problema de las tarifas, el mecanismo por el que se fijan las tarifas, bueno, siguen siendo temas que a mí me parece que tenemos que revisar, porque el poder está muy desmedidamente inclinado hacia un lado y bueno, los ciudadanos no tienen la manera de poder participar más que como espectadores en este tipo de problemas, y se trata de hacer que recuperen su capacidad de propuesta o que recuperen su capacidad de debate y puedan de manera más equilibrada pues manifestar sus puntos de vista dentro del organismo. Y pues si no se puede, pues desde fuera, o sea... Claro, para que se animen a salir a protestar, porque pues, la presión social es la que termina dando la batalla. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por haber subido este punto, y pues vamos a seguir hablando para el tema de las mesas de trabajo. Bueno, muchas gracias. Diputado, en el tema que se tocó ahorita de las posiciones de los usuarios dentro del Consejo, ¿cuál es su posición? Sí, bueno, mira, los diputados del PAN, sobre todo los que integramos la Comisión de Transporte, tenemos una actitud de trabajar en beneficio de los usuarios del transporte urbano. Por eso es que hemos emitido varios puntos de acuerdos, exhortos, incluso reformas a la ley para el transporte y la movilidad sustentable, en beneficio del ciudadano. Es decir, desde el hecho de que el Congreso sea el ente que regule las tarifas de transporte, como distintos dispositivos en materia de solicitud de información, de exhortos, de hacer cumplir la ley por parte de la Agencia Estatal de Transporte, por parte del Consejo Estatal de Transporte y en general del gobierno del Estado, ¿no? Que no sea letra muerta la ley de transporte, que realmente se aplique, realmente que pongan sanciones correspondientes a los concesionarios del transporte, pero sobre todo también el hecho de que en la toma de decisiones de transporte, que es el Consejo Estatal de Transporte, no haya simulaciones. Realmente, si la ley dice que debe haber 3 representantes de usuarios, que sean realmente usuarios, que sean realmente personas que hablen a favor de todos los usuarios, y no esta simulación que se tiene hoy por hoy, como es el hecho de que estos representantes de los usuarios, que desde que se creó la ley nadie sabe quién son, nadie sabe cómo se ratifican, a pesar de que el gobernador tiene la responsabilidad de estarlo ratificando en un periodo de tiempo corto, y que son los mismos transportistas, los mismos concesionarios a través de la Asociación de Transportes, los que son juez y parte a través de ostentando esta representación ciudadana o de usuarios en este Consejo Estatal de Transporte. Entonces, lo que tenemos que hacer como premisa básica es que se cumpla la ley del transporte para la movilidad sustentable en todos sus términos, y después pensar si se requiere algunas modificaciones de tal manera que podamos incrementar el número de representantes de los usuarios, pero todo lo que se haga en beneficio de favorecer al ciudadano, al usuario, en cuanto a que reciba un servicio de buena calidad del transporte urbano al costo justo, nosotros vamos a estar a favor, el grupo legislativo del PAN y los integrantes de la Comisión de Transporte. Diputado, por parte, nosotros hemos estado por la Comisión de Transparencia y nos han traído desde el mes de febrero que con opacidad en este tema. ¿Ustedes por medio del Congreso pueden hacer un llamado al presidente del Consejo para que claro, les rinda aquí cuentas? Sí, por supuesto. Mira, nosotros, al igual que ustedes, Únete Pueblo, nosotros hemos estado muy sobre la idea de estar pidiendo información, de estar pidiendo exhortos, de estar pidiendo que comparezcan aquí los distintos titulares del transporte. Y bueno, lo que recibimos a cambio son evasivas por parte del gobierno del Estado, son verdades a medias, son falta de información. Por eso yo entiendo perfectamente la situación que tú me explicas de que el gobierno del Estado, a través de la Agencia Estatal de Transporte o del Consejo del Transporte, no proveen la información que se le solicita, aún que cuando se tiene la Comisión de Acceso a la Información Pública, que es la CAIP,
y que a partir de ella pues no hace válido el derecho del ciudadano de estar informado en cualquier documento o cualquier disposición que tiene el gobierno del Estado. La verdad es de que lo comprendemos perfectamente, ya que aquí en el Congreso del Estado compartimos la misma necesidad y la misma problemática, en el sentido de que el gobierno del Estado no le interesa informar sobre lo que se le pregunta. Existe una gran opacidad, existe una falta de rendición de cuentas y existe una simulación en el Consejo Estatal de Transporte. Nosotros haremos lo propio, apoyando el esfuerzo que ustedes hacen de estar informados para la buena toma de decisiones y sobre todo para evaluar el desempeño de los funcionarios y la posible modificación a las leyes o reglamentos. ¿Ustedes cuentan con la mayoría dentro de la comisión? Actualmente sí, anteriormente no. La preside un diputado del PRI, yo soy el vicepresidente, pero evidentemente podemos influir de gran manera en la toma de decisiones de la comisión, como ya lo hemos venido haciendo, a través de reformas a la ley que incluso ha vetado el mismo gobernador. Por ejemplo, para hacer alguna reforma en este tema del transporte necesitan 28 votos. ¿Con cuántos votos contamos del PAN? ¿Cuál reforma? Para alguna propuesta que sea... Las reformas constitucionales sí son de 28 votos, las reformas a cualquier ley son con 22 votos. Entonces, sí podemos... ¿Proceden? Sí proceden. Ahorita habría que analizar cuáles son los expedientes pendientes en el seno de la Comisión de Transporte para ver qué convendría empujar lo antes posible, de tal manera que podamos nosotros hacer las adecuaciones que necesita el ciudadano, el usuario, y con el riesgo, como ya lo hemos corrido anteriormente, que el gobernador vete la ley. O sea, desafortunadamente, hoy por hoy, el gobernador del estado tiene la atribución de vetar una ley que no le crea conveniente publicar, y ahí es donde nos actúa el proceso legislativo, de tal manera que podamos tener un marco legal mucho más en beneficio del ciudadano. Desafortunadamente prevalece esta disposición de veto por parte del gobernador, ya no la ha aplicado en temas de transporte, pero sin embargo hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando en beneficio del usuario. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.